como repito, buenas noches a todos los que estén escuchando. Espero que estén, como siempre, con salud, con su familia y sobre todo cuidándose siempre, ¿no? Es muy importante, siempre, acuérdense. A ver, estimados amigos, ya octava clase, ya ustedes dirán ya cuándo ya nos liberamos de este cachetoncito. Todavía faltan algunas clases, por favor, faltan algunas. Ya, así que vamos a seguir viendo este tema de derecho societario empresarial. Ahora vamos a ver tanto que la anterior clase me hablaban y me decían, o la anterior sesión me hablaban y me decían, transformación, transformación. Ya llegamos, ahora sí, por fin vamos a hablar un poco de la transformación societaria, o lo que debemos conversar es principalmente en lo que se refiere a la reorganización de sociedades. Miren, mis estimados amigos, antes de empezar el tema reorganización, hay que hacer un pequeño paréntesis para, digamos, centrarnos en la idea de una reorganización. No es lo mismo que una modificación de estatutos, no es lo mismo que un aumento de capital, o no es un aumento, no es igual a una reducción de capital, ¿no? Si, digamos, si hablamos en términos de simples o sencillos, digamos, sería un aumento de capital con modificación de estatuto, sería si usted tuviéramos la posibilidad de, si medimos 1,50, poder medir 1,80, ¿no? Ya, seguimos siendo los mismos, solamente que hemos crecido, nada más. Pero somos los mismos, no ha habido ninguna variación. Cuando hablamos de reorganización de sociedades, estamos hablando de no solamente el tema de aumento o el tema de reducción o el tema de modificación, estamos hablando de todo un esquema, ¿no? Que va a nivel global y a nivel específico, o podríamos llamarlo propiamente dicho a nivel institucional general, y luego a nivel específico en áreas determinadas o en los llamados bloques patrimoniales o en las unidades de negocio de cada sociedad. La reorganización de sociedades pretende crear la posibilidad, o le da la posibilidad a que éstas puedan no solamente cambiar temas mínimos, sino inclusive a nivel de cambio, inclusive en la figura societaria o en el tipo societario, ¿no? Que eso es, digamos, mucho más extremo, podríamos decirlo, ¿no? O sea, aumentar el capital ya no afecta en nada, solamente soy a la misma sociedad, solamente con un capital mayor. O soy la misma sociedad con un capital menor, de repente, con una reducción de capital. O soy la misma sociedad, antes me llamaba Juan, ahora me llamo Pedro, pero sigo siendo la misma sociedad. La reorganización implica un cambio, una estructura totalmente diferente a nivel, como repito, a nivel global y a nivel específico. ¿Qué se entiende por reorganización de sociedades, entonces? En resumen, ¿no? La reorganización implica un cambio en la estructura orgánica de las sociedades con la finalidad, así es, un cambio estructural, con la finalidad de adecuarse a determinadas necesidades. Adecuarse a determinadas necesidades. ¿Cuáles? Las que la propia sociedad dictamina, ¿ya? Existen tres tipos, en realidad son cuatro, pero los principales son tres: la transformación, la fusión y la escisión. Existe también la llamada reorganización simple, pero la reorganización simple es una mezcla de las tres anteriores. Entonces,
propiamente la reorganización incluye todo. Entonces, más nos interesaría conocer cada una de ellas, las tres primeras, transformación, fusión, decisión, para luego ya comprender en qué implica la reorganización simple. Entonces vamos por el comienzo. Primero, la transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación ya es el procedimiento exacto en el cual se cambia la estructura o figura jurídica de una sociedad de una forma a otra. Simple. Es como cambiar, como repito, ser un triangulito y convertirme en un cuadradito. O sea, soy un triángulo que cambio, ahora soy un cuadrado. Soy una figura geométrica, sí, pero antes era un triángulo, ahora soy un cuadrado. ¿Hay diferencia? Por supuesto que hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo puedo o cómo se debe comprender la transformación? Se debe comprender como esa transición, ¿no? Como ese cambio de figura, paso de una a otra. No significa que la sociedad se disuelve o se extingue, solamente se transforma, ¿no? Podríamos decir que es como la transformación de oruga a mariposa. Ustedes lo pueden ver. Iba a tener otra, pero no. No, no, ya creo que ustedes ya se imaginan, ¿no? Pasar de, de M a F, ¿no? Pero no me voy a meter en ese punto. Pasar de oruga a mariposa. Oye, ¿sigue siendo el mismo insecto en realidad? Sí, lo que sucede es que se ha transformado, ha desarrollado un procedimiento para llegar a convertirse en otro, digamos, mucho mejor. No tiene nada de malo ser una oruga, pero sería mucho mejor que fuera mariposa, digamos, ¿no? Sería mucho mejor. ¿Hay la posibilidad de transformarse de mariposa a oruga? Bueno, en los insectos no, pero en las sociedades resulta que sí. Yo puedo pasar de una a otra sin ningún problema, sin ninguna limitación, solamente que voy a tener que cambiar la estructura cuando corresponde, ¿no? O sea, ya, si ustedes quieren, como un Transformer, ¿no? Ustedes han visto los dibujitos de Transformers, ya igualito, ¿no? Se transforma de carrito a robot y de robot a carrito. Listo, se acabó. Esa es única forma. Hoy podría transformarme de carro a robot y después de robot a avión. Bueno, si puedes, si logras y hacer el procedimiento, puedes transformar a avión. Oye, y de avión me podría transformar a cohete, también podrías hacer, ¿no? Por eso yo pongo ahí, ¿no? Miren, lo puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, puede cambiarse a una sociedad civil, una sociedad comandita puede ser una sociedad anónima cerrada, o de repente una sociedad civil puede convertirse en una colectiva, sí, es sin ningún problema, o puede pasar, ¿no? En lo contrario, ¿no? Sin embargo, y ahí viene la pregunta que dice Karina, oye, de sociedad anónima a sociedad anónima abierta, cerrada, perdón, ¿se considera transformación? No, no se considera transformación. Hay que demorarse un poquito porque entre las sociedades anónimas no existe la transformación, existe lo que se llama la adaptación. Yo me adapto. Si soy una sociedad anónima, me tengo que adaptar a la figura de la sociedad anónima cerrada. Si soy una sociedad anónima cerrada y voy a cambiarme a ser una sociedad anónima, me adapto, ¿no? El término es adaptación. No hay una transformación propiamente dicha, ¿ya? Por si acaso.
Los tipos de reorganización societaria, ¿no? Creo que esta diapositiva debería estar primero, no me da cuenta. Los tipos de reorganización son transformación, fusión, escisión y reorganización simple. Esos son los, digamos, los 4 tipos que existen, ¿no? Como lo repito, vamos a hablar de los 3 primeros porque el del cuarto es una mezcla de los 3 anteriores, ya por si acaso. Entonces vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver el artículo 333 de la Ley General de Sociedades. Si ustedes tienen su ley, pueden verla, si no, ahí he copiado el artículo. ¿Qué dice el artículo 333? Dice, las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Es decir, que una sociedad colectiva puede transformarse en cualquier otra sociedad, como es, por ejemplo, la sociedad anónima, o pues, como ejemplo, la sociedad civil, ¿no? La sociedad de responsabilidad limitada puede transformarse en cualquier otra sociedad, de repente una sociedad comandita, o puede transformarse en una sociedad colectiva. Y también dice, o persona jurídica. Y cuando ustedes dicen, o persona jurídica, ahí comienza a decir, oye, persona jurídica. Y conocemos que las personas jurídicas son las asociaciones, las fundaciones, los comités, la EIRL son personas jurídicas. Entonces, quiere decir que una sociedad podría convertirse en una IRL. ¿Por qué no? Sin embargo, existe el segundo párrafo que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, cuando la ley no lo impida, ojo, cualquier persona jurídica, y ahí sí es más amplio, cualquiera, o sea, quiere decir que podría ser una asociación, dice, ¿ya? Porque es cualquier persona jurídica, las sociedades son personas jurídicas, por si acaso, constituida en el Perú, puede transformarse en algunas de las sociedades reguladas por esta ley. La transformación no extraña cambios de la personalidad jurídica. Oye, aguanta. O sea, quiere decir que yo podría transformar una EIRL, persona jurídica, a ser una sociedad. ¿Por qué no? Porque dice, cuando la ley no lo impida. ¿Hay alguien que me lo impida? ¿La ley me lo impide? No, no lo impide. Entonces podría transformar una asociación en una sociedad anónima. Ah, ¿se puede? ¿Seguros? Pero es que ahí dice cualquier persona jurídica, la asociación es una persona jurídica, dice cuando la ley lo impida. Acá voy a revisar mi código civil a ver si dice que lo impide. Es que no es como dice mi estimado Atún, que la ley debe decirlo, sino que hay que comprender si es posible legalmente, que es diferente. En el tema de la transformación, ¿no? Como ya les he explicado, es el cambio de un lado a otro, ¿no? Pero, cuando hablamos de transformar una persona jurídica a una sociedad, tal como dice el artículo 333, hay que analizar si es que la persona jurídica puede realizar la transformación, si es que puede. Y también, porque cuando dice persona jurídica puede ser una sociedad, ¿no? Y ya no sabemos eso, pero eso implicaría que hay ciertas personas jurídicas que por su naturaleza no pueden hacer, ¿no? Dice, buenas noches.
En caso que una sociedad anónima cerrada se pueda transformar en una sociedad anónima abierta o se adapta, como mencionó, de ser este último, ¿cómo es el procedimiento de adaptación? También habría publicaciones en periódicos como Transformaciones Soriano. Claro, es igualito, pero no se llama transformación, se llama adaptación. Es exactamente lo mismo, igual. A ver, ¿a qué quería llegar? ¿No? Cuando nosotros analizamos las asociaciones, hay tres elementos básicos que uno tiene que considerar en una asociación. El primero es que la asociación no tiene fin de lucro. Ese es el primero, ¿no? El segundo, que la asociación, su fin, ¿no? Su fin usualmente, aparte del fin del lucro, está orientado a actividades, digamos, de beneficio ante terceros. Y por dicha razón, la repartición de utilidades, ¿no? No va dirigida a los que la conforman, ¿no? No, sino va dirigida hasta terceros. ¿No? Y la tercera razón es que dentro de la ley, dentro de lo que dice el Código Civil, es que cuando una asociación se va a disolver o se extingue o se va a liquidar, indica en forma expresa que el resultado del patrimonio tiene que ir a otra asociación con un fin similar. O sea, quiere decir que no regresa al patrimonio de los asociados, ni se reparte entre los asociados, sino que el patrimonio que tenga tiene que ir a otra asociación que tenga un fin similar. Si la idea de la transformación tiene que ver con que yo me vaya con todo ese patrimonio a la nueva empresa y transformarla, entonces definitivamente aquí hay un choque que la ley impide por la propia naturaleza de las asociaciones en comparación con las personas jurídicas, como son las sociedades. Primera gran diferencia, el lucro. Segunda gran diferencia, el tema de la ganancia repartida entre los socios, ¿no? Y tercera gran diferencia, en que el patrimonio de una asociación se debe entregar a otro, en cambio en una disolución el patrimonio de la sociedad se regresa a los socios. Entonces, exactamente, mi estimado Atún, como bien dice, no es que haya un impedimento expreso, el problema es que la naturaleza de las asociaciones o de las personas jurídicas de fin de lucro hacen que sea muy difícil transformarlas en una sociedad, ¿ya? No, pues no decir sociedad anónima, no, una sociedad, cualquiera que sea. Igual funciona, por ejemplo, con las fundaciones. ¿Por qué? Porque las fundaciones tienen, primero, un fin no lucrativo. Están conformadas por una sola persona. Y tercero, el patrimonio es el que es básico para realizar el fin de la fundación. Por lo tanto, si no hubiera patrimonio, no hay fundación. Si se va a disolver, de nuevo, el Código Civil le dice, ese patrimonio tiene que ir a otra fundación que tenga el mismo fin, un fin altruista todavía dice. Entonces, no es posible. Oye, ¿podría entonces, y puedo transformar una sociedad en asociación? De nuevo, viene el problema, pues, ¿no? La naturaleza propia de la sociedad no es compatible con la naturaleza propia de la asociación. Oye, pero lo que quiero es el patrimonio, ya, pues, pero está bien,
pero eso implicaría voluntad propia de los socios para convertirse. Y eso implica una transferencia, no una transformación propiamente dicha. Entonces, digamos que aquí nuestra ley general de sociedades, digamos, no es que esté mal redactada, lo que pasa es que hay que entenderla, ¿no? Como dice acá, como digo con mi hijita, no es que sea engreída, lo que pasa es que está incomprendida, ¿no? O sea, no es que nuestra